es un gusto tenerlos nuevamente en un espacio del Instituto Juan Pablo II para la Familia en el canal de Mundo Católico. Hoy tengo como invitada a la doctora Claudia Dib, médico ginecóloga con doctorado y maestría en bioética. ¿Cómo estás, Claudia? Muy bien, Lore, muchísimas gracias. Hoy vamos a hablar de un tema padrísimo, porque pues en México y en el mundo cada vez envejecemos más, y aparte para las personas que tienen una enfermedad grave, vamos a hablar de los cuidados paliativos. ¿Cómo define la OMS a los cuidados paliativos? Los cuidados paliativos son el cuidado activo y total, y activo y total implica todas las áreas, o sea, no solo el aspecto físico, sino el emocional, el social y el de la familia, en un paciente cuya enfermedad ya no va a responder al tratamiento. Entonces, se le maneja para que en esa última etapa de su vida, una vez que el diagnóstico es que la enfermedad ya no va a ser curable, él pueda recibir todo un manejo integral, él basado en mucha comunicación con todo un equipo médico, sí, multidisciplinario y su familia. ¿Y qué objetivos trata de lograr los cuidados paliativos? Primero, permitir al paciente en la última etapa de su vida reconocer cuáles son sus necesidades, aceptarlas, reconocer que va a fallecer y tratar de cubrir todas sus necesidades. Dar principalmente, no está peleado con el tratamiento curativo, que muchas veces deja de ser ya curativo y se enfoca más bien en todo el aspecto, lo que es manejo del dolor. Okay. El manejo del dolor es tal vez la base de los cuidados paliativos. Cuando aparecen los cuidados paliativos, aparecen principalmente en los pacientes oncológicos. Hasta el 80% de los pacientes oncológicos en la etapa terminal van a tener mucho dolor. Okay. Entonces, lo que se hace es un manejo importante del dolor. Todo lo que es el manejo de las necesidades higiénico-dietéticas, que el paciente esté confortable, que esté bien alimentado, que esté bien hidratado. Un manejo, por ejemplo, de llagas, cosas así. Y todo el aspecto emocional y psicosocial, o sea, un paciente, vivimos en una comunidad en que muchas veces la familia, por proteger al paciente, no le dice que está en etapa terminal. Y el paciente no tiene la oportunidad ni de tomar las decisiones de su propia salud y final de la vida, ni de arreglar aspectos emocionales, espirituales, legales, que son importantes. O sea, ¿qué derechos tiene una persona en etapa terminal? ¿La ley lo protege? La ley lo protege. ¿Y qué derechos tiene? Tiene, por ejemplo, el derecho a saber. O sea, los cuidados paliativos es una triada. Es el manejo del paciente, una información completa y veraz, o sea, mucha comunicación y el apoyo a la familia. Okay. O sea, tienes que tener una comunicación integral con el paciente. El paciente tiene muchos derechos, están estipulados en la Ley General de Salud. En el 2014 se decretó que apareciera todo lo del manejo de cuidados paliativos en la legislación mexicana. Y el paciente tiene múltiples derechos. Saber, decidir qué manejo se le va a dar. O sea, él tiene el derecho a estar informado de todos los pros, de todos los contras, de todo su manejo. Tiene el derecho a negarse a recibirlos. Tiene derecho a decir, ya no quiero. Okay. Tiene derecho a solicitar su traslado a su domicilio. En México, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud calcula que en México cada año mueren 600,000 personas, de las cuales más de la mitad hubiera requerido cuidados paliativos y la gran mayoría debió haber muerto en su casa. Entonces estamos llenando las terapias intensivas de pacientes en etapa terminal que podrían estar mucho más cómodos en su casa. Pero ¿por qué pasa esto? Y a lo mejor se oye mal, pero ¿es por sacarle al paciente y a su familia una utilidad económica? No. ¿O por qué? No. ¿O falta realmente, no, y falta de infraestructura. O sea, por ejemplo, en Europa, que es donde aparecen por primera vez los hospicios, que es así como se llaman, hospicios, ahí se daba casa, alimentación, apoyo espiritual, legal y de todo a los pacientes en etapa terminal. En México esa figura de hospicio no existe, ¿okay? No se han construido, pero debería de ser, te voy a dar un ejemplo. Imagínate una señora que durante toda su vida fue
la madre de cierta cantidad de muchachitos y ella es la cuidadora. Ajá. Y de repente ella es la que se enferma. Cambias todo el rol familiar. Claro. Ella ya deja de ser la cuidadora para ser la persona que requiere ser cuidada. Y a lo mejor los hijos no la pueden cuidar y los papás a lo mejor son adultos mayores que tampoco la pueden cuidar en su casa, entonces deciden dejarla en el hospital. Lo ideal es que estuviera en su casa, cuidada y apoyada o por su entorno cercano o que el Estado proveyera cuidadores, sobre todo se llama apoyo al cuidador primario, porque el cuidador primario, que es la persona habitualmente en México, un familiar cercano que se hace responsable de esa paciente. O sea, un hospicio es como un hospital para pacientes en estado terminal, sí. Ni ya sean niños, adolescentes sí. o adultos, sí. que sus familiares, porque trabajan o por lo que sea, no pueden estar todo el tiempo con ellos. Entonces, ¿y por qué en México no tenemos eso? Porque realmente en México, o sea, estás hablando de un servicio que se brinda en Europa desde el siglo XIX. Y en México apenas en el 2014 se legislaron cuidados paliativos. ¿Apenas? Entonces está súper desfasado. O sea, en 1980 empezaron a aparecer las primeras clínicas del dolor en los hospitales oncológicos, por ejemplo. Entonces el manejo del dolor es algo muy nuevo y te puedo decir que muy mal manejado en México. O sea, en México te voy a dar un ejemplo. Si hay 102 escuelas de medicina en el país, solo en 6 la materia de cuidados paliativos aparece como opcional en el programa. Y solo 2 universidades, 2 facultades de medicina en toda la República Mexicana tienen la materia de cuidados paliativos como obligatoria. O sea, es una materia. Es una especialidad. Es una especialidad, Entonces, no todos los doctores están preparados para darlos. ¿Qué doctores son los que dan los cuidados paliativos? A nivel mundial, por ejemplo, en Europa, lo que te dicen es que los cuidados paliativos, la medicina se divide en 3 niveles. Primer nivel es el médico general, es la atención primaria. Segundo nivel son las clínicas donde están las 4 especialidades principales: ginecología, pediatría, medicina interna y cirugía. Y tercer nivel son los hospitales de alta especialidad, donde ya encuentras subespecialidades y se hace investigación. Por ley en México, todos los hospitales de segundo y de tercer nivel deben de contar con cuidados paliativos. En Europa se está procurando que la atención de primer nivel brinde cuidados paliativos. Claro. Te voy a dar un ejemplo. En la República Mexicana tenemos 32 estados. De esos 32 estados, 17 solo tienen cuidados paliativos en la capital del estado. Entonces, imagínate una persona con un cáncer muy avanzado en una comunidad remota y pobre de cualquier estado, la dificultad para trasladarse hasta la capital para pedir manejo del dolor. Claro. Entonces, sí se debería de promover, se debería de capacitar desde el médico general el manejo de un paciente en etapa terminal. Y hay doctores que se pueden especializar únicamente en cuidados paliativos, porque puede ser a tu médico general también, el médico tratante. Claro. O sea, todos los médicos deberíamos de estar capacitados para manejar cuidados paliativos y sobre todo para manejar dolor. Claro. En México, por ejemplo, para ser algólogo, que es el médico subespecialista en manejo del dolor, primero tienes que haber estudiado medicina general, luego anestesiología y luego el manejo del dolor es una subespecialidad de anestesia. Entonces, ¿qué pasaba en México, por ejemplo? Que fue una nota muy importante, por ejemplo, finales de los años 70, el primer cargamento de morfina que llegó al Instituto Nacional de la Nutrición para manejo del dolor. Entonces, ¿qué pasaba en México? Que antes es algo muy relativamente muy pronto, que no todos los médicos sabían manejar, por ejemplo, derivados de morfina, opioides. Claro. Y la venta está tan regulada que, por ejemplo, solo lo podían vender farmacias que tuvieran el sensor para código de barras. Entonces, imagínate lo que te digo, en una comunidad remota, pues la farmacia seguramente no tiene código de barras. Claro. ¿Sí me entiendes? No, porque aparte suena lógico, sí debe ser un medicamento muy controlado. Son medicamentos, por ejemplo, los opioides y todo este tipo de medicamentos están controlados por la Secretaría de Salud, que tiene que tener un reporte muy claro de cuántas
dosis de esos medicamentos se proveyeron y dar un reporte a instancias mundiales para ver el uso de derivados de morfina per cápita. Claro. Te voy a dar un ejemplo. El manejo del dolor, el uso de derivados de morfina es un indicador de salud de los países. Okay. Y eso se hace a nivel mundial. Entonces, por ejemplo, países de primer mundo como Canadá o países europeos tienen un consumo per cápita de derivados de morfina a lo mejor de 20, 30, 40 miligramos, 50 miligramos. Los países de América Latina, incluido México, nuestro consumo es como de 0.02 per cápita. Y eso son muchos factores los que influyen. Para empezar, ante tantos problemas que tiene un paciente enfermo, por ejemplo, de bajos recursos, el dolor lo vas dejando hacia atrás. O sea, primero es muchas cosas. ¿Qué sufrimiento? De hecho, la Organización Derechos Humanos Internacionales considera el dejar a un paciente con dolor el equivalente a tortura. Claro. O sea, es un derecho humano tener manejo del dolor. Y manejo del dolor antes de que aparezca el dolor. Porque si tú tienes una escala del dolor del 0 al 10, casi todos los analgésicos te van a bajar 4 o 5 grados. Entonces, si yo no tengo dolor, si mi dolor máximo va a llegar a 5 y me dieron el medicamento cuando estaba en 1, voy a bajar el dolor completo. Pero si me esperaba tener un dolor de 8, pues casi lo tengo que sedar para que desaparezca ese dolor. Claro. Entonces el manejo del dolor debe de ser continuo, bien administrado y con la tendencia a darlo cuando el paciente todavía ni siquiera siente dolor. ¿Okay? Pero esos medicamentos que son tan controlados, no cualquier doctor lo puede recetar. Debería de estar capacitado. Por eso es importante la preparación durante la formación médica de cuidados paliativos, porque si tú ves, por ejemplo, en las comunidades remotas, se considera, por ejemplo, que el 30% de todas las consultas de primera vez en la República Mexicana la dan los pasantes de servicio social. Okay. Entonces, a lo mejor el pasante de servicio social es el único médico en esa zona. Entonces, él debería de estar capacitado para manejo de dolor y manejo de pacientes en etapa terminal. ¿Y qué enfermedades cubre el manejo de cuidados paliativos? ¿Qué enfermedades te puede generar tanto dolor y sufrimiento? Para empezar, debes de tener la definición de paciente en etapa terminal. Ajá. El diagnóstico es muy importante, sí, porque eso determina el manejo. O sea, tú ponerle la etiqueta a alguien de etapa terminal, sí, ya le estás dando una sobrevida de máximo 6 meses. Etapa terminal es eso. Ajá. Okay. O sea, cuando tú oyes en las noticias de murió tal persona por una enfermedad terminal, no, porque lo oí hace poco. Fulanito luchó durante años contra una enfermedad terminal. No, eso no era una etapa terminal. Era una enfermedad crónica. Eso era una enfermedad crónica que cayó a una etapa terminal. Okay. O sea, la etapa terminal son enfermedades que son incurables, que son progresivas y que son irreversibles. Okay. En esos 3 nombres... Que el desenlace va a ser la muerte. La muerte. O sea, yo, por ejemplo, tienen que ser las 3, porque, por ejemplo, yo te puedo decir una enfermedad incurable. Pues la diabetes es incurable. Claro. Pero no está en etapa terminal. Claro. ¿Es progresiva? Sí, sí es progresiva. Pero ya al final, cuando ya el daño es sistémico, que ya no va a tener respuesta a medicamentos, que el desenlace esperado es la muerte, sí, eso es un paciente en etapa terminal. Y lo ideal de los derechos de los pacientes que decías en etapa terminal, lo que está legislado, artículo 166 bis 3, estipula que los derechos de los pacientes son recibir la atención médica integral, ingresar a instituciones de salud cuando requiera la atención médica, pero también optar por recibir los cuidados paliativos en su casa. Exacto, no necesariamente tienes que estar en el hospital. No, de hecho, el manejo de cuidados paliativos debería de ser una prioridad en cualquier sector salud de cualquier país, porque desde el punto de vista hasta económico es mucho más barato manejar unos cuidados paliativos bien manejados en su casa, sin tanto dolor, tanto sufrimiento y tanto aislamiento, que manejar un paciente en terapia intensiva esperando a que muera. Absolutamente. ¿Y un familiar cómo puede darse cuenta? Porque a veces se puede caer en el encarnecimiento médico, sí, o en hacer tratamientos futiles, que sí, maltratas al paciente, le generas más dolor, le haces que su agonía sea más tal vez larga y dolorosa,
Pero tú a veces como familiar del paciente, pues confías plenamente en el médico y no sabes, o el médico tiene la posibilidad de darse cuenta hasta en qué punto está cometiendo encarnecimiento médico o un familiar. Sí, debería de saberlo. Eso es muy importante. Acuérdate lo que te dije de la triada en cuidados paliativos. Y una es una información completa y veraz. Sí. O sea, siempre debes estar bien comunicado. Y es un equipo multidisciplinario. O sea, debes de estar preparado con psicólogos, tanatólogos. De hecho, todos los médicos que están en un equipo de cuidados paliativos deben de recibir apoyo psiquiátrico también. Claro. Porque es desgastante emocionalmente, es muy fuerte saber manejar a pacientes, a lo mejor niños, madres de familia, ancianos, que sabes que van a morir. Entonces, es un equipo muy coordinado, muy integrado, pero también muy apoyado. Claro. La comunicación es muy importante porque desde el momento en que el médico pone el título etapa terminal, él sabe que haga lo que haga, lo único que va a hacer es prolongar la agonía. Así como no debes de prolongar la agonía, tampoco debes de matar. Claro. ¿Ok? O sea, tú no vas a acelerar la muerte. Vas a hacer que esté el tiempo que le quede. O sea, te vas a enfocar en ese último periodo de vida en que el paciente debe de estar sin dolor, cómodo, hidratado, darle todo el apoyo espiritual a él, a su familia, psicológico, emocional, y una vez que él fallece, apoyo emocional para el manejo del duelo de la familia, que es muy importante, digo, porque a veces pensamos un paciente en etapa terminal como un viejito. Claro. Pero a lo mejor es una madre de familia con niños chiquitos. Absolutamente. O a lo mejor es un niño con padres jóvenes. Claro. Entonces el manejo es integral a la familia y es un equipo, como te digo, multidisciplinario. Médicos, paliativistas, enfermeras, trabajadoras sociales, psicólogas con especialidad en tanatología. No bastan los cursos rápidos de tanatología, es gente muy especializada. O sea, a ver, quiero entender. O sea, el médico que da los cuidados en etapa terminal trabaja en grupo, en equipo. O sea, porque en las mejores condiciones debe de ser un trabajo en equipo. Porque para dar lo que tú dices, atención espiritual, atención psicológica, legal, o sea, es cada quien su especialidad, cada quien apoyar. ¿Y eso cuesta el seguro? Coordinado. ¿Un seguro médico paga esos gastos? Cuidados paliativos, sí. ¿Sí los cuidados paliativos deben de estar en los seguros médicos. Porque ha de costar una fortuna. Y es impresionante porque, mira, en 2014 salieron las leyes. Están obligados los hospitales a tener cuidados paliativos. O sea, un hospital para estar certificado debe de cumplir estas normas. Es una norma oficial, ¿ok? Entonces, para un hospital esté certificado debe de tener eso, o sea, cuidados paliativos con todo el equipo de gente trabajando. Los hospitales, por ejemplo, oncológicos en México, por ejemplo, el Infantil de México, el Instituto Nacional de Pediatría, Nutrición, Cardiología, Oncología, los tienen. Okay. Y equipos muy bien armados, muy estructurados. Equipo de personas. De personas. O sea, sí, o sea, una sola persona no te puede dar esa asesoría espiritual, psicológica, social, familiar. Pero a ver, si te estoy diciendo que el 30% de las consultas en México las da el pasante, porque es el único médico en esa región, pues él debería de estar preparado. Claro. Porque si es el único médico, o sea, no te estoy diciendo que va a haber un ginecólogo, va a haber un pediatra, no va a haber paliativistas, solo va a estar él debería de estar capacitado para saber manejar dolor, para poder diagnosticar o evaluar un paciente, saber que está en una etapa terminal y dar toda esa estructura a la familia. Ok. Me quedó una duda de cuando empezamos el programa. Tú dices que el paciente tiene derecho a saber lo que tiene para que también tome sus propias decisiones. Que también tiene derecho a no saber, ¿ok? O sea, tú como médico debes de platicar con el paciente. Acuérdate que los pacientes... Sí, pero la autonomía del paciente es un derecho, un pilar de la bioética que viene del derecho, o sea, no surgió de la medicina, o sea, Hipócrates, que es el padre de la medicina, decía que los pacientes no tenían la capacidad de decidir, que el médico estaba en un punto superior y él decidía por el bien del paciente. Pasaron 25 siglos para que finales del siglo XX apareciera la bioética y reconociera que el paciente tiene el derecho a decidir sobre su salud, a tomar decisiones.
Y para tomar decisiones tienes que tener la información completa, tener opciones de elección. O sea, no te puedo decir A y solo A y simplemente A. Tengo que darte opciones y tú puedes elegir. Si el paciente no está en capacidad de decidir, por ejemplo, menores de edad, pacientes con una discapacidad intelectual, un paciente ya, o simplemente un paciente al que tú le estás hablando y te dice, doctora, yo no quiero saber. Así es. Yo no quiero saber, todo lo con mi pareja. Se respeta, pero siempre tienes que esperar que es el paciente, si está en capacidad de hacerlo, del que tome las decisiones. Pero mi pregunta es esta, ¿qué pasa cuando el familiar llega y te dice, por favor, no le diga nada a mi paciente, no quiero que sepa que ella se va a morir, y a lo mejor él sí quiere? Hablas con el paciente, si el paciente tiene la capacidad... O sea, ¿sí te pasas de por alto a la familia? La autonomía del paciente es indispensable. O sea, el paciente, como te digo, si yo llego y interrogo a un paciente... Y puedes empezar con preguntas. Señora, ¿usted qué tiene? Claro. ¿Usted qué piensa que va a pasar? ¿Qué le han dicho que le va a pasar? O sea, y muchas veces, aunque nadie se lo haya dicho, ellos ya saben. Entonces, ¿y a un niño es igual? ¿A un niño le tienes que decir que va a morir? A un niño hay tanatólogos también especializados en pediatría. Acuérdate que los cánceres más frecuentes son al principio y al final de la vida. Entonces, sí, cuidados paliativos en niños, de hecho, se quita el concepto de los 6 meses, porque muchas veces no es tan exacto en niños, o sea, puedes tener un proceso más largo. Y si se habla con ellos, muchos niños están preparados, conscientes para eso. Acuérdate además que estás hablando de niños, muchas veces muy pequeños, pero también de niños a lo mejor 12, 13, 15 años. O sea, ya adolescentes que todavía no tienen la capacidad de decidir, pero que están conscientes de lo que les está pasando. Claro. Entonces, los cuidados paliativos es básicamente ayudar al paciente a morir bien y a tener calidad de vida en la última etapa de su existencia. La importancia grandísima de los cuidados paliativos es que cuando, ante tantos avances científicos, pareciera que solo hay 2 caminos en un paciente al final de la vida. El encarnizamiento terapéutico, el te voy a hacer todo porque yo voy a luchar contra la muerte y la voy a vencer, o ¿para qué sufrimos? Y te aplico eutanasia. Y esos 2 caminos, los 2 no son éticos. Absolutamente. Ni el encarnizamiento terapéutico, ni el mejor te mato, para que ya acabemos con este tema. Claro. Entonces surgió un tercer camino, que es el que se está promoviendo a nivel mundial, que son los cuidados paliativos. Pero como te digo, para empezar debe de haber más instituciones que los tengan, que los permitan. Claro. Ya está legislado, o sea, las leyes son muy claras, todos los hospitales deben de contar, todos los hospitales y clínicas de segundo y tercer nivel. En Europa se está promoviendo que desde el primer nivel un médico esté capacitado para proveerlos. Y desde la formación, o sea, si solo 2 universidades, 2 escuelas de medicina en toda la República Mexicana capacitan a sus médicos generales en cuidados paliativos, algo estamos haciendo mal. Claro, pues qué mejor oportunidad ahorita que promover eso de que, sobre todo estudiantes de medicina, que pidan en sus universidades esta materia o esta especialidad, y que la gente que nos está viendo, que tienen a un paciente, un familiar, alguien cercano que está sufriendo en esta última etapa de la vida, sepan que no tiene por qué estar sufriendo. No debe de estar sufriendo. No debe de estar sufriendo, y cuiden a un médico capacitado para brindar ese apoyo. Que hay un factor muy importante, por ejemplo, en el manejo del dolor, muchas veces la familia es una opositora del dolor. O sea, el dolor, acuérdate que tiene un factor sociocultural muy importante. O sea, en México es mucho de los hombres no lloran. Disculpen, si le duele, que llore. Claro. Y que le den algo para el dolor. Claro. Muchos médicos no saben manejar opioides, tienen la creencia de que lo vas a volver adicto al paciente. Y estás hablando de un paciente en etapa terminal con dolor. Claro. Debes de darlo. Absolutamente. Pues estamos llegando al final del programa, Claudia. Me gustaría que, si algo quedó pendiente, algo que quieras agregar para que la gente quede con una información bien completa, ¿qué quieres agregar? Que cada vez vamos a vivir más. Así es. Que muchos de nosotros vamos a padecer seguramente enfermedades que van a llevar consigo mucho dolor, pero que la medicina ha avanzado mucho. O sea, la medicina, los médicos no... La gente piensa que el médico solo está para curar. Así es. No, el médico tiene diferentes funciones, desde prevenir, educar en salud, hasta paliar y acompañar. Debemos de confiar
en nuestros médicos. Los médicos debemos estar cada vez más capacitados. Sí. Y los médicos debemos de tener la honestidad de decir, o sea, el alimentar falsas esperanzas no es ético. El no hablar con la verdad no es ético. Claro. El decirle a una paciente felicidades, vas muy bien, va a salir todo muy bien, darme la espalda y decirle al familiar no se va a morir. Claro. Eso no es ético. O prolongar la vida con prolongar, ¿no? El encarnizamiento terapéutico nunca es ético. Así es. No es ético en ninguna religión ni en ninguna legislación. Okay. Y es una pena que la gente se tenga que defender legalmente contra eso, cuando los médicos debemos de reconocer que no podemos luchar contra la muerte. O sea, la historia natural de muchas enfermedades es esa, la muerte. Lo único que podemos modificar es el camino antes de la muerte para que sea lo más confortable para esa persona. Volverle a regresar la humanidad a la muerte, no verla como algo que debe de estar alejado de nuestras casas. Mueran de una forma digna. Más que la palabra digna es con una buena calidad. Claro. O sea, una calidad que nos permita vivir una etapa que todos la vamos a vivir. Así es. Simplemente todos vamos a morir. Esa es la única verdad que todos tenemos. Y el tema es que a todos, si te pregunto a ti o me pregunto a mí misma o les pregunto a los demás cómo nos gustaría morir, creo que todos tenemos una idea muy clara de qué queremos o qué no queremos. Claro. Y nadie queremos que nos torturen. Absolutamente. Pues qué tema tan fuerte, tan interesante y tan necesario, porque a veces la falta de información pues también hace que suframos sin necesidad. Sí. Claudia, qué linda que viniste y podemos seguir hablando de 20,000 temas y también, como les digo a todos, ojalá te volvamos a tener para hablar de otro tema interesante, eutanasia, suicidio asistido, que lo quieren legalizar o ya lo legalizaron. No, la Constitución de la Ciudad de México tiene un artículo nuevo que dice, los habitantes de la Ciudad de México tienen derecho a una vida digna. Ese derecho lleva implícito el derecho a una muerte digna. En español, claro, ahí no hablan de eutanasia ni de suicidio asistido, aunque quienes redactaron ese artículo asumen que sí lo están refiriendo. Y yo creo que lo que tú decías, morir con dignidad, tal vez podríamos enfocarnos más en cuidados paliativos que en matar. O sea, el camino final de nuestra vida, que esté rodeado de profesionistas, que no caigamos en el encarnizamiento terapéutico, que no caigamos en el abandono del paciente, sino que estemos preparados para acompañarlo. O sea, que el paciente no diga, ayúdeme a morir, sino acompáñeme en mi proceso a morir. Así es. Que a veces la gente quiere morir porque está sufriendo Absolutamente. Y está padeciendo dolores terribles y que son evitables. Toda la investigación en manejo del dolor es sorprendente. Sí. O sea, no es posible que un paciente tenga dolor. Así o sea, no es ético. O sea, tenemos desde los medicamentos más básicos, que a veces no están en comunidades remotas. O sea, una aspirina a lo mejor es un lujo en una comunidad remota, o gilocaína para un bloqueo. Tenemos que procurar entonces que esos medicamentos, los opioides, puedan estar al alcance. Obviamente no son medicamentos sin prescripción, pero sí que un médico pueda prescribirlo y que el paciente lo pueda adquirir. O sea que el camino es largo en este país todavía. Sí, mucho. Pues hay que ponernos las pilas y queda pendiente la invitación para hablar de eutanasia y suicidio asistido. Sí. Gracias, Claudia, por venir, te quiero. Y gracias a todos, nos vemos en otro programa. Gracias.